Es una pregunta, qué sé yo, pero cada uno de los que estamos aquí y de los que nos están viendo pues por en internet en este momento y que nos verán más adelante, a cada uno de nosotros se nos ha muerto algún familiar. A mí algunos, más de uno, más de dos, más de tres. En mi familia se han muerto varios que yo conocía. Y alguno de ustedes puede decir, para mí se me han muerto 5, 4, un primo, qué sé yo. Amén. Y cuando una persona se muere, por lo natural, hablando pues de lo común, hablando de la vieja naturaleza, es que el Señor lo lleve a descansar. ¿Qué otra palabra se dice? Se decía, Señor, llévate a mi padre en paz, llévate a mi madre en paz. Que el Señor se lo lleve a descansar. Y algunos posiblemente en su antigua vida han dicho, ha terminado de sufrir, ya no está sufriendo. Y si es una enfermedad larga, lo que yo decía anteriormente, has descansado. Y que yo lo hacía y a mis familiares pues iba al cementerio a llevarle flores. Algunos aquí en España, en la Almudena, haciendo reportajes de Telemadrid, personas que le llevan comida a los muertos. Licores, buenos vinos, porque esa es la comida que disfrutaban, el vino que disfrutaban, y así sucesivamente. Y se lo dejan ahí, dice, para que lo disfrute, que no lo van a comer, pero hacen el sacrificio humano. Y cuando los familiares o algún amigo que ame bien a una persona, dice, estoy haciendo lo correcto. No se lo come, no se toma licor, no va a gozar las flores que se le lleva al cementerio, pero se hace lo correcto y se sale del cementerio con una paz, con una, qué sé yo. Y si era en mi antigua vida, naturalmente, cuando yo era católico, apostólico, menos romano, porque no tengo descendientes romanos, italianos, las mías son de África, naturalmente, por el color, por decir algo, menos romano. Pues la novena, la misa, el reponso y todas esas cosas que aún todavía permanecen hoy día y permanecerán hasta que venga Cristo por su iglesia. Porque eso es lo que ha establecido el hombre. Amén. Y hablando el hombre religioso, se le manda a hacer una misa para que salga del purgatorio. Y eso va de generación en generación y eso de nuevo es repetitivo. Va a seguir hasta que Cristo venga, porque ese es el gobierno religioso que hay en este mundo, como la palabra de Dios le llama el Dios de este mundo. Amén. El Dios de este mundo. ¿Cómo están? Bien, ¿verdad? Claro, porque creo que todos hemos participado de esto y son cosas que las tenemos ahí en el día a día. Gloria al Señor. Pues hay una sola condición para ser salvo. Hay una sola condición para ser salvo. ¿Habrá alguien en esta mañana y de lo que nos están viendo por internet que tenga la convicción que es salvo? Aquí pueden levantar la mano los que tienen la convicción, no por la fe, Por supuesto que para ser salvo, gracias, para ser salvo, la fe es la simiente, amén,
del edificio, de qué sé yo, los pilares, naturalmente, donde se asientan los pilares, es la fe. Amén. Y la fe no viene del hombre natural, la fe que tenemos proviene de Dios. Eso lo sabemos, ¿verdad que sí? La fe proviene de lo alto, la fe que tiene el hombre, el ser humano, proviene de arriba. No por ningún acto, por ninguna obra religiosa. Hay una sola condición para ser salvo. Y esa condición es nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Y vamos a ir rápidamente a Juan 3. Es un texto que es añejo entre nosotros. Amén. Es un texto añejo, es un texto antiguo, es una historia bíblica que todos lo sabemos. Juan 3, del 3 al 6. Juan 3, del 3 al 6. Respondiendo Jesús le dijo, ¿a quién? A Nicodemo. De cierto te digo que el que no naciere ¿de qué? ¿De la iglesia? ¿De la religión? ¿De las buenas obras? No. No puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer, verdad? Siendo viejo. Pues, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto, una vez, ¿verdad? De cierto, 2 veces, te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar, ¿a dónde? Al reino de Dios. En otras palabras, ser salvo. Amén. Ser salvo. Lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Esto es lo que le dice Dios a Nicodemo. Y cuando la palabra de Dios dice, hablando Jesús, por tanto, de cierto, está diciendo una palabra firme, que así es. Que sucederá así, que se cumplirá así, que es un requisito divino, no humano, sino del cielo. De cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu, el que no naciere de arriba, no entrarás al reino de los cielos. ¿Y qué quiere decir? No entrarás al reino de los cielos, que no serás salvo, mis hermanos. Así de sencillo, así de clarito, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo, no será salvo. Y la gran pregunta, por la gracia y la misericordia de Dios, comencé a caminar del 83 para acá. Y ha llovido mucho. Y cada cual tiene su testimonio. Amén. Y cada cual tiene su testimonio. Cada cual tiene su historia religiosa o cada cual tiene su testimonio, sus obras en el Evangelio de Jesucristo. ¿Pedro Rodríguez es salvo? En la actualidad, ¿soy yo salvo? Y cualquiera puede decir, sí. ¿Es pastor? Pues salvo. ¿Es diácono? Pues salvo. ¿Toca algún instrumento de la iglesia? Es salvo, viene a la iglesia, lee la Biblia, ha hecho el instituto bíblico y es salvo. Y es salvo. Amén. Porque eso es lo que vemos.
Y prácticamente cuando solamente nos vemos los domingos y hasta luego, Luca. No sabemos más de ninguno de nosotros. Volvemos XD a la iglesia, ahí nos vemos y nos damos el abrazo. Y pues mira, buena mujer cristiana, buen hombre cristiano. Ese hombre es salvo, gloria a Dios. Y si tiene muchos años más en el evangelio, de cierto te digo que Pedrito es salvo. Lo que tiene que aguantar en la iglesia. Por no decir de la familia, y de la familia lo que me aguantan a mí. Es salvo la varona, el varón es salvo. ¿Esto es lo que dice la Biblia? Cuando estamos hablando del nuevo nacimiento, estamos hablando de una nueva creación espiritual en el cual no es que asciende de la tierra al cielo bajo ningún concepto, porque si asciende de la tierra al cielo, la salvación entonces sería por obra. Y lo que habla aquí en Juan dice que el que no naciere ¿de dónde? El que no naciere de arriba. El nuevo nacimiento, esa nueva creación divina, desciende de lo alto, de arriba. Lo sabemos, ¿verdad? De arriba. Y cuando una persona ha recibido la nueva creación de Dios, y cuando hablamos del nuevo nacimiento también estamos hablando de la regeneración espiritual en el cual automáticamente actúan juntos. Levanten la mano los que han nacido del vientre de su madre 2 veces. Junior, ¿tú has nacido 2 veces? ¿No? Nicodemo le dijo, pero ¿cómo? Yo, un hombre viejo, me voy a entrar en el vientre de la madre y voy a nacer de nuevo. Dice, Nicodemo, imposible. Eso es imposible, Jesús. ¿Y quién era Nicodemo? En Jerusalén habían 3 hombres millonarios. 3 hombres millonarios en la época de felicidad. Felicidad. ¿Quién era Nicodemo? Ok, gracias, cariño. Gracias, cariño. En Jerusalén habían 3 hombres millonarios. 3 hombres millonarios. Entre los cuales estaba Nicodemo. Principal entre los judíos. Un hombre respetado. Y no conocía nada de esto. Hay un solo nacimiento espiritual. Escúchelo bien. Y sucede una sola vez. Escúchelo bien. Y sucede una sola vez. Y cada uno de los que estamos aquí, algunos por internet, saben, porque no somos locos, ¿verdad que no? No somos locos, somos inteligentes. Y nosotros sabemos si el Espíritu Santo está en nosotros. Cada creyente sabe si el Espíritu Santo mora, vive en su corazón. Porque el Espíritu Santo es una persona que habla, que se comunica, que aconseja, que redarguye, que da palo. Y hasta envía al hospital a creyentes.
es tan así el poder del Espíritu Santo, porque cuando hablamos con el Espíritu Santo estamos hablando de Dios y de Jesús. En el Espíritu Santo y con el Espíritu Santo. El que no tiene el Espíritu Santo impregnado en su corazón no tiene a Dios, ni tiene a su Hijo en su corazón. Y como decía, cuando uno tiene el Espíritu Santo, uno lo sabe. Porque cuando el Espíritu Santo está en nosotros, nos habla y nos demanda que le cedamos nuestra voluntad a Él, al Señor. Escúchelo bien, Nos habla. Uno quiere ir por aquí y el Espíritu Santo nos dice, no, Pedrito, es por aquí. No, porque yo quiero ir por ahí. Aquí yo puedo hacer lo que yo quiero hacer en la iglesia. Nadie se mete conmigo. Nadie me corrige. Por aquí. Y hay que hacer lo que el pastor dice, por aquí. No. El Espíritu Santo dice, por la derecha. Por aquí. Es que yo tengo la razón que no es así. Y el Espíritu Santo, que por aquí. Cabezota, oye, otra vez, que por aquí. O en otro término, el Espíritu Santo nos habla y nos dice, calla. Pero aunque yo voy a hablar aunque sea bajito, no pasa nada. Y el Espíritu Santo nos dice que te calle. Solo escucha y obedece. Que es un proceso que tenemos que pasar. Que es un proceso que tenemos que pasar, pero no queremos obedecer a la palabra de Dios, a la voz del Espíritu Santo, porque queremos y creemos que es así como hay que hacer la cosa, como uno dice. Tengo muchos años en el Evangelio. Ya soy graduado, ya tengo diploma, tengo canas en el Evangelio, tengo canas en el ministerio. ¿Me lo vienes tú a decir a mí? Hoy a esta altura de juego. ¿Me lo va a decir a mí? Y el Espíritu Santo, que te calle. Que agache la cabeza, baja la cabeza, que esto es un proceso. No es el momento. Como los ovejones, como esa abeja. Y no queremos. Y uno sabe si el Espíritu Santo está aquí. Cuando uno no le permite que el Espíritu Santo haga su morada aquí, comienza la humildad y el sometimiento no al hombre, sino a la palabra. A la palabra, la humildad y el sometimiento. Y la mujer humilde se conoce, el hombre humilde se conoce, el hombre de Dios se conoce, la mujer de Dios se conoce, el joven de Dios se conoce, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, en medio de la prueba, en medio de las dificultades y también en la abundancia. El hombre de Dios y la mujer de Dios es humilde y se somete a la palabra de Dios. Y aunque uno no dice, yo hablo con muchos hermanos y dice, pues mira, yo estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con esto, pero me someto. Y como dijo David, líbreme Jehová de abrir mi boca contra el ungido de Jehová. Líbreme Jehová de hacer así contra la ungida y el ungido de Jehová. Cuando hay testimonio, líbrame Jehová, obedezco, me someto, sin abrir mi boca y glorificando el nombre de Dios y dando testimonio de las mujeres y de los hombres de Dios en la cual ha puesto sobre nuestro gobierno. Que ahí está el carácter, por supuesto, yo soy un cacarrabia. Y esto que ya yo soy un poquito menos cacarrabia.
Pero a veces me quiere venir el viejo hombre y, ay Señor, mi Dios, y yo quisiera agarrarme de los pelos que no tengo ya casi. Y reconozco, ay papá, ¿por qué dije esto? ¿Por qué lo dije de esta manera? Ay Señor. Porque esas cosas que a veces uno dice que no son la forma y la manera, cuando eso llega al corazón de una persona que no ha nacido de nuevo, que no ha sido regenerada, eso se devuelve hacia uno como una espada. Y como dijo David, no hay misericordia. No hay misericordia. Ni se mira a la derecha ni a la izquierda. Pero cuando aquí vive el Espíritu Santo, dice, ay, ¿estaré yo equivocado? Voy a esperar el momento, voy a ayunar y a orar 3 días para hablar con el pastor, para hablar con la hermana. Señor, hazme ver si estoy equivocada. Voy a un rinconcito y ¿qué pasa? Hablo las cosas. Pero ¿saben lo que sucede? Que antes de uno hablar con las personas, ya hay 500 que lo saben. Buenos días. Ya hay 500 que lo saben y lo van distorsionantes. Lo distorsionan, son como rapiña. Son como el comején que van comiendo ahí calladito. Van lanzando su saeta envenenada. Y ni siquiera meditamos si el otro está preparado para recibir esa información. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Y como yo digo, que el Señor nos encuentre confesado y no con los hombres, porque ningún hombre puede perdonar pecado. Misericordia. Y cuando Jesús dice, de cierto os digo, el Señor está diciendo, esta es una verdad absoluta, no es negociable. Hay que nacer de nuevo, una nueva creación espiritual para poder entrar al reino de los cielos. Nadie puede ver el reino de Dios a menos que nazca de nuevo, y nadie puede nacer de nuevo sin la intervención, escúchalo bien, del Espíritu Santo. Esto no es como yo voy a un supermercado y compro algo. Esto no es como yo compro un pasaje para ir a nuestros países. Compro el pasaje, lo compro y listo. No, Señor. Nadie será salvo sin la intervención del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien produce el nuevo nacimiento. El Espíritu Santo es quien da la regeneración espiritual. Y déjeme decirle, esto es algo continuo. Esto es algo continuo hasta que estemos en este mundo. La regeneración es vida nueva para un hombre muerto, espiritualmente muerto. Porque todos descendemos del huerto del Edén. Toda la raza humana pues estaba muerta en su delito y su pecado, como dice el apóstol Pablo. Lo que estamos en Cristo Jesús, hemos pasado ¿de qué? De muerte a vida. De muerte ¿a qué? A vida. Si el hombre ha de tener vida verdadera, esta debe venir de lo alto mediante el poder, ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y aquí vemos cuando Jesús dice, de cierto, Jesús está estableciendo una verdad firme. De cierto quiere decir firme. No hay variación. Amén. ¿Habrá alguien esta mañana que ha estado muerto y está vivo hoy?
Los que estamos vivos y en Cristo Jesús hemos nacido de nuevo. Si Santiago, el apóstol Santiago estuviera aquí, le diera un abrazo. Ayúdeme ahora con lo que voy a decir. Santiago dice, muéstrame tu fe por tus obras, que yo te mostraré mis obras por medio de la fe. Al apóstol Santiago. Esto no es por los años que uno tenga, ni por lo bonito, ni porque se hable en lengua, ni por los años que se tenga. Nada. Yo estoy seguro que aquí hay personas, usted sabe que aquí hay personas, o quizá hoy no estén en el culto, que usted sabe que no han nacido de nuevo. Y tienen muchos años en el Evangelio y no han nacido de nuevo. Mis hermanos, eso es fácil. Eso es fácil. Usted no tiene que ayunar ni ponerse como un, qué sé yo, como el FBI. No. Ni ponerle un micrófono para que se vaya para su casa debajo del coche y en la cartera, y cuando suba a su casa y le está grabando y está en la casa está en la casa y el otro está escuchando todo lo que está diciendo en su casa. Que no es necesario. En las reuniones, cuando se acaba el café, cuando tiene que comerte la mitad de la comida, o tiene hambre y alguien te regala algo de comer y el sazón no es de tu agrado, la comida no es como la que yo cocino en casa. Inmediatamente sale lo que hay dentro. Dice este hermanito, hay que mandárselo al Señor o esperar un poquito de tiempo a ver si hay solución. Porque todavía todos los mensajes que ha escuchado y toda la palabra que ha leído le ha entrado por aquí y le ha salido por aquí. Si se muere así, ni llévalo en paz que lo de... ¡No! Que va directamente al infierno y después del juicio al lago de fuego. Porque esto es lo que dice la palabra de Dios. De la muerte a la vida. Ahí lo tenéis. De la muerte a la vida. Tito 3:5. Vamos a leer lo que dice Tito 3:5. Dice, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su tremendo. ¿Por qué? Por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación. ¿En qué? En el Espíritu Santo. Es para poner el sello. Nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su gracia y por su misericordia y mediante pues el poder regenerador del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Escuche esto, el nuevo nacimiento no es solo un cambio externo, algo que se vea, amén. Es una renovación interna y continua. ¿Habrá alguien aquí que no peque? Se ríen, o sea que son pecadores. Arrepiéntase entonces. Lo que hemos pasado de muerte a vida, ya no somos esclavos del pecado. Diga amén. No somos, el que ha nacido de nuevo, el que está en el proceso de la regeneración, pues puede pecar. No es que pueda, peca, pero no esclavo del pecado. Amén. No esclavo del pecado. Escuche esto, el Señor nos concede una nueva vida por medio de la cual llegamos a ser una nueva criatura y por supuesto mediante el Espíritu regenerador del Espíritu Santo. Todo lo produce el Espíritu Santo. Nosotros nos santificamos, amén.
nadie se santifica a sí mismo. Dice la Biblia que el Espíritu Santo es quien nos santifica y nos llena de su poder para apartarnos del pecado, para darnos media vuelta. Todo eso lo hace el Espíritu Santo, porque si no fuera por obra. Amén. Si no fuera por obra de nuestra propia justicia. Y esto no es así. No es así. Nadie se acerca a Dios por su propia fuerza, por su propia voluntad. Ningún ser humano se puede acercar a Dios por sus obras. Es Dios quien nos trae a su presencia. Es Dios por medio de Jesucristo y por obra del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, utilizando la materia prima que es la palabra del Verbo, nos habla, nos convence y nos trae a sus pies. Bendito sea el nombre de Dios. Mis hermanos, Dios es bueno. Dios es bueno. Segunda de Corintios 5:17, eso lo sabemos todo. De modo que si alguno está en Cristo Jesús, ¿estamos hablando de qué? De una nueva creación. Estamos hablando de un nuevo nacimiento. Amén. De un nuevo nacimiento. Vamos a ir rápidamente a Efesios. Búsquelo ahí, Efesios 4. Efesios 4 del 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice? Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Y qué dice el apóstol Pablo a nosotros hoy? Y renovaos en el espíritu ¿de qué? De vuestra mente. ¿Sabéis el poder que tiene la mente? Tremendo. Para muerte o para vida. ¿Y vestido de qué? Del nuevo hombre. Está hablando de una nueva creación, de un nuevo nacimiento. Amén. Creados, ¿según qué? Según Dios, en justicia y santidad de la verdad. Otra vez. Creado, según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Renovado. Amén. Vestido del nuevo hombre. Conforme a la imagen del apóstol Juanito. Hay un solo hombre en la Biblia, y creo que todos lo sabemos, y es el apóstol Pablo que le dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. El único. Y todos conocemos el testimonio del apóstol Pablo. Está aquí. Amén. Está aquí que el apóstol Pablo dijo, me he hecho judío para ganarme a los judíos, me he hecho a los griegos para ganarme a los griegos, me he hecho gentil para ganarme a los gentil. Amén. Esto lo digo yo, no lo dice aquí en la carta de Pablo. Como cerdo para ganarme a los gentiles. Dice, ay, pastor. Ahí está. El Espíritu Santo produce una vida nueva. El Espíritu Santo es quien produce la vida nueva. Los que nacen de nuevo no practican el pecado. Y termino con esto. Primera de Juan 3:9. Primera de Juan 3:9 dice, todo aquel que es ¿qué? Nacido, oiga bien, nacido de Dios. Se está hablando de un nuevo nacimiento, de una nueva creación. No practique el pecado porque la simiente de Dios permanece ¿en quién? En él. Y aquí dice, y no puede pecar. Es que no puede pecar porque es nacido de Dios. Estamos hablando de un nuevo nacimiento. El que ha nacido de Dios, déjeme decirle,
tiembla y no peca. El que ha nacido de arriba del Espíritu medita antes de abrir su boca. Y mira a la derecha y mira a la izquierda antes de abrir su boca. El que ha nacido de arriba camina bajo el temor de Dios. Y ya no vive para sí mismo, sino vive para aquel quien le dio la nueva creación. Esos son los hijos de Dios. Esos son los hijos de Dios. Esos son los que serán salvos. No llévatelo de pena y qué sé yo, de cansar y Señor en paz. Y mando a hacer una misa para que saquen el alma de ahí del purgatorio. Eso es una mentira diabólica. La Biblia no dice esto. La Biblia dice que hay dos destinos después de la muerte. La vida eterna en Cristo Jesús para los que han nacido de nuevo. Los que viven bajo una nueva naturaleza que procede de arriba. Y los que mueren sin arrepentimiento en pecado. No hay más. Y después que el alma desciende a aquel lugar, saldrán un día a pasar delante del tribunal de Cristo para ser lanzado al lago de fuego, donde solamente se oye el llanto y el crujir de diente apartado de Dios por toda la eternidad. Ponme el tema, por favor. Hay una sola vía para ser salvo. Hay un solo camino para ser salvo. ¿Quiénes van a ser salvos? ¿O son salvos? Los nacidos de nuevo. Ponlo completo. Ok. Nacer de arriba. Dios bendiga a los salvos que están aquí presentes y los que están en casa. Poco amén, pero estamos vivos. Estamos vivos, mis hermanos. Hay oportunidad todavía para arrepentirnos. Y déjeme decirle, yo tengo que arrepentirme, no mejorar mi vida espiritual. Yo tengo que ponerme cada día a cuenta con el Señor. Cada día. Porque mi carne me quiere conducir ¿a dónde? A la condenación eterna. Las emociones, el alma. Pero mi espíritu y el alma que ya le pertenecen al Señor, dice, no, Pedrito, este es tu camino. Tiene que pagar el precio, no para ser salvo otra vez, porque no es por obra, sino para mantener esa gracia salvífica que solamente desciende de lo alto. Un solo camino, una sola verdad. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no entrará al reino de los cielos. No entraremos al reino de los cielos. Que Dios te bendiga. Que Dios nos guarde. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias sobre gracias te damos. Como decía anteriormente, tenemos que ser agradecidos. Al que mucho se le perdone, mucho agradece y vive una vida de adoración. De adoración, de entrega, de obediencia. Y solo no podemos. Te necesitamos, Santo Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.